Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Compliance. Uno de los temas que quizás sea importante abordar ahora que estamos discutiendo sobre diferentes ángulos del compliance tiene que ver con la naturaleza de la dinámica del compliance en México. Hemos estado discutiendo en diferentes capítulos sobre la importancia que ha adquirido este tema, el tema del compliance en nivel corporativo, a nivel global. Sin embargo, en México no está exento. En México también existe una serie de directrices y de políticas y de leyes que es necesario que las compañías las atiendan. Para hablar de esto, para hablar de este tipo de asuntos, le he pedido a mi amigo Ignacio Stepancic, él es el Global Compliance Director de Grupo Bimbo, que nos acompañe para hablar justamente sobre este tema. Ignacio, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotros. Te agradezco mucho que hayas aceptado la participación en Hablemos de Compliance. No, muchísimas gracias por esta oportunidad. Creo que es un momento muy importante tanto en México como a nivel regional y a nivel global, claramente, para poder poner sobre la mesa estos temas, que es pilares en muchas de las compañías y en muchas otras es el área de oportunidad, justamente para poder explicar y darle a entender a todas estas empresas y personas por qué es importante trabajar siempre con integridad. Claro, y me encanta que abordemos, si te parece, el tema desde ese ángulo. ¿Por qué, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, por qué el tema de compliance se ha convertido tan importante en el mundo corporativo hoy día? Bueno, creo que uno de los puntos fundamentales en la charla, en los medios, en la cultura en la que vivimos en nuestros países de origen latino, es justamente que las cosas no pueden cambiar. Las empresas, obviamente el compliance nace desde el cumplimiento, nace desde hacer un cumplimiento de ley, pero en definitiva para las empresas y para las personas hay que entender que la dinámica es la integridad. Cómo trabajar con integridad y cuál es el valor agregado que les da a las personas, a las marcas, a las empresas, sean locales o multinacionales, ese aspecto de trabajar siempre con este valor y con esta creencia. Es muy importante darles a entender justamente que el trabajo de un compliance officer o el trabajo de una empresa cuando trabaja con integridad es la sustentabilidad del negocio. Es pensar el negocio no cortoplacista, sino a 20, 30, 40 años. Y eso trae, sobre todo en culturas como la nuestra, un cambio de paradigma en cómo trabajar y cómo operar estos temas. Es bastante importante entender que siempre trabajar con integridad es ganancia. Siempre da a la empresa ese perfil de dar a su cliente también una imagen y un valor, no solamente a la marca, sino al producto que estás vendiendo. Claro, porque si te entiendo bien y estás de acuerdo conmigo, entendería que el mundo de hoy exige que las diferentes compañías y las contrapartes formen todas juntas una especie de pacto de integridad, por decirlo así. Es correcto. Creo que muchas veces los ciudadanos esperamos que el gobierno o terceras partes hagan las cosas por nosotros. Y ese es uno de los puntos importantes cuando hablamos de compliance. Somos nosotros los generadores del cambio. Somos nosotros como personas, somos nosotros como empresa. Y obviamente cada día con las redes sociales, con las sociedades tan intracomunicadas que están hoy en día, vamos a tener que la exposición a una falta de integridad es un reguero de pólvora. Realmente va muy rápido, muchas veces no podemos detener cuando algo negativo afecta a nuestra compañía. Y cuando hablamos de los temas de integridad, hablamos de reputación, hablamos del valor de la marca, pero hablamos también del valor de las personas que están trabajando en esas empresas. Claro, entonces no solamente es el daño económico, es el daño en la reputación. Que muchas veces es el que no se puede medir o se mide de una manera tan grande que afecta a largo plazo a las compañías. Seguramente. Y Ignacio, en tu experiencia, ¿cómo se está viviendo el tema del compliance en México, en mercados como México? Es por todo sabido que bueno, México ha atravesado periodos muy largos de impunidad y bueno, de una serie de arreglos a nivel corporativo, no necesariamente muy éticos, pero desde tu punto de vista, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se está enfrentando los retos que supone para un oficial de cumplimiento?
Creo que la sociedad lo está pidiendo a gritos hace mucho tiempo. Creo que justamente en esta dinámica de pedir a una tercera persona actuar, el ciudadano se vio en la posición de la necesidad de también actuar proactivamente. Sí. Desde la parte de empresa, desde el lugar de una empresa, siempre tratando de fomentar esto. Sí. Entender que no es, vuelve a ser un tema, no es un tema solo de cumplimiento de una norma, es específicamente de generar valor. Y las personas lo toman positivamente. Realmente creo que el gobierno ha actuado, los diferentes gobiernos a través de las legislaciones y a través de acciones, están tratando de cambiar esto a través de diferentes instituciones. Pero también el sector privado es importantísimo. Creo que a través de las cámaras empresariales, a través de los grupos que se forman de compliance officers en diferentes aspectos o cámaras, como decíamos, están moviendo este amperímetro de la integridad para México. Y sí, es un trabajo que no se puede medir en 2, 3, 5 años. Es un trabajo a largo plazo, es cambiar cultura, es dar a entender por qué hacer las cosas bien, aunque hoy genere un costo más alto, a futuro es un proceso que va a ser sustentable. Claro. Ignacio, y en tu perspectiva, ¿cómo se vive el compliance en operaciones transnacionales, en operaciones globales? Me puedo imaginar que hay mercados o hay regiones que quizás el compliance sea entendido de una manera o digamos que no es tan heterogéneo, no es tan homogéneo el tema. ¿Ustedes cómo lo han vivido? ¿Tú cómo lo has vivido? Mira, siempre decimos los compliance officers que todo programa de cumplimiento es hecho a la medida, es tailor-made. Ese es un punto fundamental. Cada empresa tiene un ADN diferente, una estructura de operar diferente y eso arma que el departamento de compliance, el programa de compliance, sea también de una manera totalmente a medida. A nosotros, siendo una empresa de origen mexicano, pero ya multinacional. Orgullosamente mexicana. Sí, orgullosamente mexicana, con presencia en 32 países, es un reto muy grande porque no estamos solamente en América, estamos en 4 continentes, estamos en Europa, estamos en Asia, estamos en África. Entonces, ese punto de ser una empresa mexicana que ha crecido tanto a transformarse en una empresa multinacional es un reto muy interesante. Muchas veces hay colegas de compliance que trabajan en México, pero que el origen de sus empresas son o inglesas o estadounidenses, trabajan con un perfil. Cuando sos una empresa mexicana, trabajás muy cercano a los valores también de la comunidad latina. La persona es lo principal. Y sabemos que el cambio está dado y se va a dar siempre a través de la persona y de generar esos valores que traen desde sus propias casas estas personas. Ningún colaborador de grupo puede jactarse de ser una persona que no sabe de los valores y la creencia de la empresa. Y esto se traduce en los 138.000 colaboradores que tenemos alrededor del mundo, que es un reto muy grande, desde la capacitación hasta bajar las políticas a cada uno de los idiomas. Es muy, muy interesante el reto, porque sí, la cultura con que tenemos y con que generamos y crecimos nos da, creo que, un elemento es mucho más cercano a la persona que puede darse en otras compañías. Claro. Ignacio, cambiando un poco de los temas, ya hablamos sobre la importancia que tiene el compliance a nivel corporativo, a nivel mundial, en México en particular. Me gustaría que ahora habláramos un poco sobre el día a día. ¿Qué hace el oficial de cumplimiento? ¿Cómo opera? ¿Cómo gestiona? ¿Qué temas atiende? Me puedo imaginar que es un trabajo muy complejo, pero me gustaría, si nos permites, explicarlo ante las cámaras. Sin ningún problema. Primero hay que saber qué programa de cumplimiento tenés. Eso es fundamental, como decíamos recién, es hecho a medida y depende cuáles son los scopes que cada área quiere tomar, ¿no? Al ser nosotros una empresa global, transversal a todas las operaciones y como departamento, como dirección, operando y trabajando con cada una de las unidades de negocio, vemos temas tan, digamos, limitados o amplios como puede ser la integridad, como temas de anticorrupción. Nosotros particularmente también vemos toda la parte de prevención del lavado de dinero, toda la parte relacionada a data privacy a nivel global. Y en estos temas abarcamos a los 32 países. Tenemos champions de compliance en cada una de las organizaciones que nos ayuda justamente a bajar estos temas en cada una de las unidades de negocio y países.
pero todas terminan convergiendo aquí en México y en nuestro comité de ética. El trabajo es muy amplio, realmente el trabajo es muy amplio, es intenso. Claro. Tenemos, como saben, y seguramente se ha explicado en este programa, el programa va desde la formación de una política hasta la revisión de la implementación de la misma, monitoreo, cabildeo, tema de comunicación. La comunicación es fundamental. En esta época de redes sociales y de crecimiento de los vínculos intrapersonales es muy, muy importante la comunicación y nos basamos justamente en que sean nuestros socios del negocio. Entiendo, muy bien. Ignacio, me gustaría que nos deteniéramos un poquito ahí porque me gustaría seguir ampliando sobre este tema, pero antes, si me lo permites, vamos a unos cortos comerciales y enseguida regresamos con ustedes. Estamos aquí en Hablemos de Compliance, estamos con Ignacio Stepancic, él es el Global Director de Compliance de Grupo Bimbo. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Estamos en Hablemos de Compliance. Ignacio, estábamos hablando hace rato sobre las funciones del Compliance Officer. Una de las cosas que me inquieta y que me gustaría mucho que pudiéramos hablar sobre ello es cómo complementa el área de Compliance en las compañías otras áreas, ¿no? Digamos, las áreas que típicamente o tradicionalmente antes o anteriormente se veían estos temas, pero era el área legal y los temas, por ejemplo, de control interno, pues normalmente se alejaban en auditoría interna. Claramente hoy día el oficial de cumplimiento tiene una relevancia importante en las compañías y me gustaría saber, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, cómo el Compliance Officer viene a complementar esas otras áreas. Excelente. Tocaste un punto fundamental. Dentro de las empresas, y más cuando son empresas muy grandes, las áreas de control siempre están como apartadas un poco de la organización y se las ve como con una postura un poco más alejada al día a día y a la operación. Uno de los puntos fundamentales, o por lo menos dentro de mi experiencia, que ha sido muy importante para poder justamente generar valor, es entender la operación. Un compliance officer que no entiende la operación, que en nuestro caso no se ha subido a un camioncito de grupo Bimbo para poder vender, o no ha ido a un centro de ventas, a una fábrica, no se ha metido realmente en la cocina del negocio. ¿Tú te has subido a un camioncito? Sí, por supuesto, es parte de nuestro proceso de onboarding. A repartir. Totalmente, es un proceso de onboarding que Grupo Bimbo lo tiene desde años, o sea, de toda la vida. Los colaboradores deben entender el negocio, deben subirse a hacer reparto de producto y obviamente a revisar, obviamente dependiendo de las áreas donde trabajen, es más intenso o menos intenso este onboarding. Pero es fundamental entender cuál es la dinámica de cada colaborador, de cada vendedor que está en la calle permanentemente durante 8, 12 horas trabajando y entender cuáles son sus riesgos, entender cuál es su objetivo. Si uno no entiende los objetivos de la compañía, de cada una de las áreas, del área de operación, del área de ventas, de logística, de las áreas de back office también, entender cuál es el interés del management como también de la compañía en general, cuáles son los objetivos, un compliance officer nunca va a entender su rol dentro de la compañía. Es fundamental que tus objetivos, tu business plan, tus puntos importantes a desarrollar en el año estén siempre unidos a las áreas en general de la compañía. Compliance es transversal. Compliance tiene que dar un servicio, es un business partner, es un socio del negocio permanente en cada uno de los trabajos que hace la compañía. Y si uno no está a la par de estos directores, de estos colaboradores, del management en general, nunca va a entender ese valor agregado que el compliance le va a dar. Claro, entiendo. Muy bien, muy interesante. Ignacio, otra de los temas que me interesaría muchísimo que pudiéramos abordar es, aprovechando que tú claramente eres el líder de compliance de una compañía
global y en franca expansión, permanentemente en expansión. Una de las cosas que me interesaría comentar o platicar contigo es cómo el compliance afecta de una u otra manera los procesos de compras y adquisiciones en otras latitudes, los famosos targets. Sí, es una pregunta creo que muy importante para una empresa como la nuestra. Cuando nosotros hacemos las adquisiciones ya tenemos al día de hoy desarrollado un proceso donde estamos de la mano con la dirección de M&A de la compañía y ellos ya tienen en su plan tocar base con nosotros. Esto no ocurrió siempre, realmente esto no ocurre en muchas compañías. El punto fundamental cuando uno se está expandiendo es entender quién es el otro. Siempre sabemos y hablamos de el análisis de las terceras partes y saber con quién es tu socio de negocio, pero mucho más cuando estás comprando una compañía. Claro. Y que eso va más allá de simplemente saber quiénes son los accionistas y quiénes los uno necesita hacer una radiografía completa de la empresa que está comprando, sobre todo si son empresas de corte familiar. Muchas de las empresas que Grupo Bimbo ha comprado a lo largo de la historia son empresas que han nacido también de origen familiar, como es Grupo Bimbo. El propio Grupo Bimbo. Exactamente. Nosotros tuvimos la posibilidad y obviamente con un management muy, muy bueno y con una directriz muy buena de los líderes de la compañía, de crecer y evolucionar y ser multinacional. Pero hay muchas empresas que todavía son de corte local o regional. Y esas son las empresas que debemos mirar mucho más, porque son aquellas que por su giro, por su origen y por otras circunstancias son empresas que pueden llegar, dependiendo justamente del lugar donde estamos haciendo negocio, de mayor o menor riesgo. Y solamente el área de compliance te puede dar ese integrity due diligence de la parte ética, de saber cómo ha evolucionado esa empresa, tal vez de una pequeña empresa familiar, de tener una línea o de tener 2 o 3 panaderos, a crecer, a ser una empresa ya constituida y ser líderes en esa región o ser líderes en esa comunidad. Entonces tenemos que saber también cómo ha crecido. Es como tener a un hijo en el cual sabemos toda su historia. Bueno, en este caso, ¿con quién vas a hacer negocios? ¿Quién va a ser tu socio de negocios? Es muy importante que se tomen los recaudos, pero también el tiempo necesario para analizar quién es el otro. Claro. Y que me imagino que es un proceso muy intenso, porque no solamente se debe de mirar un solo aspecto del compliance, se tiene que ver, ¿no?, la totalidad. Uno está embonado dentro de un proceso de due diligence más grande. A veces uno tiene ese deber de levantar la mano y decir, esto me parece riesgoso, esto me parece que hay que modificar, o adelante, vamos en este sentido. Y obviamente sos un equipo de trabajo. Uno de los temas, creo que retos más interesantes cuando haces un proceso de compra es el tiempo, porque hay empresas que son más grandes y nos tomamos un tiempo mayor para poder hacer un análisis, y otras que son adquisiciones tal vez un poco menores en volumen o en operación, y las cuales son muy rápidas. Entonces tenemos que tener esa dinámica para poder trabajar en los dos campos, en algo muy rápido y algo que tiene también su nivel de detalle mucho más profundo. Me imagino. Y dime, Ignacio, ¿cómo se vive desde el mundo de compliance en la etapa de la post-adquisición? ¿Qué viene? Porque claramente durante el proceso en que estás haciendo una evaluación de un target, ¿no?, y evaluando si viene la compra o no viene la compra, seguramente vienen a ser procedimientos, pero ¿y qué pasa cuando ya se concreta, se materializa la compra? Fundamental lo que decís, porque muchas veces cuando estamos antes lo que hacemos es mirar. Estamos revisando los libros, el pasado, o estamos revisando un libro contable o entrevistas o diferentes procesos dependiendo de la compañía que tenga este proceso activo de M&A. Pero el punto fundamental es cuando te entregan la llave, cuando ya el negocio es tuyo. En ese proceso debemos ingresar como un equipo único a la compañía, no solamente a ver lo operativo y a no perder valor dentro del día a día de la venta y de la producción de los productos, sino ya a poner controles de empresa multinacional o a poner controles de empresa Grupo Bimbo, es decir, cómo nosotros nos gusta hacer el negocio y cuál es nuestra forma de hacerlo. Entonces, en ese sentido,
Es importantísimo poder estar desde el día 1 con ellos, trabajando y explicando también, volviendo a hacer esta concientización a las personas que quedan en esa compañía, que ya trabajan y son colaboradores de Grupo Bimbo, de por qué debemos tener políticas, procedimientos y por qué este tema de la ética y la integridad son creencias fundamentales justamente para tener un negocio a largo plazo. Muchísimas gracias, Ignacio. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido todas tus experiencias, todo tu conocimiento. A nombre de Hablemos de Compliance te doy las gracias. Y muchísimas gracias. Este fue nuestro nuevo capítulo de Hablemos de Compliance. Estuvimos con Ignacio Stepancic. Él es el Global Director de Compliance de Grupo Bimbo. Muchísimas gracias.